Vamos a ir viendo las reglas. Ojalá tengan todos ustedes a la mano lo que es la miscelánea fiscal, lo tengan por ahí, por favor, a la mano. Vamos a ir viendo ciertas reglas. Voy a empezar con temas de código. De código me lanzo a temas de renta. Y vamos a cerrar con transitorios y hablar un poquito de ley de ingresos de la federación. ¿Sale? Para no perder tiempo, pues prácticamente este es el pequeño índice que se preparó. Disposiciones generales. Ahorita vamos a hablar un poquito de dedo, anexos, cambio de residencia fiscal, constancia, días hábiles, beneficios, FDI, que son de los temas que más nos van a tocar. Temas de declaraciones, reciclo, que hubo cambios importantes en temas de reciclo, retenciones y declaraciones. ¿Ok? Pues bueno, ¿con qué quiero empezar? Y cada que puedo y doy pláticas que tienen que ver con miscelánea fiscal, parto yo con esta pequeña lámina, que al final de cuentas no es más que la parte del marco legal, ¿sale? Hay que entender que la miscelánea fiscal nace del artículo 33, déjenme ver en el chat, ok, nace del artículo 33, fracción primera, inciso G, y te dice que la autoridad, nomás para recordar, el artículo 33 te habla de las facultades que tiene la autoridad fiscal. La fracción primera te habla que darán asistencia gratuita a los contribuyentes. Y ya cuando te bajas a la fracción o al inciso G, mejor dicho, te dice que el SAT está obligado, tendrá la facultad de publicar anualmente resoluciones dictadas por autoridades. Es más, déjame cambiarle ahorita a mi cursor para que se vea el puntero láser. Aquí está, ¿sale? Vuelvo a repetir, están obligadas a publicar anualmente las reglas de carácter general. Ojo, para aquellos que apenas están entrando en estos temas fiscales, la ley fiscal, entiéndase renta, código, IVA, IEPS, nunca vas a encontrar miscelánea fiscal, ¿sale? ¿Cómo lo vas a encontrar en las leyes? Donde dice disposiciones de carácter general, ¿sale? Este tema, disposiciones de carácter general, es lo que nosotros vamos a encontrar o vamos a conocer como resolución miscelánea, ¿sale? Pero viene algo más adelante en el artículo 33, si me van por ahí siguiendo, y te dice, y ojo, bien importante, las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieren a sujeto, objeto, base, tasa y tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a los de la propia ley. Y ojo, hay que entender bien a qué se refiere esta parte. O sea, en estricto sentido, la miscelánea fiscal no te puede dar obligaciones que no vengan en la ley. Entonces tú vas a decir, pero quiere decir que hay muchas reglas, y lo entiendo, que te dan obligaciones, entonces no tendríamos por qué atenderlas, porque el artículo 33 es muy claro. Sí y no. Para esto hay unas tesis que da la autoridad, que te habla, y es una tesis que sale de un medio de defensa a argumentar, es cuando la regla miscelánea por sí sola, que no venga en referencia a algún artículo de ley, te dé alguna obligación. No sé si me doy a entender con esta parte. Porque a veces los contadores que no somos abogados, pues nos agarramos a decir, y se nos hace muy fácil decir, es que no tengo por qué cumplir. Luego le decimos al cliente, no cumplas, no pasa nada, y llega un tema de defensa y nos hacen trizas. ¿Por qué? Porque andamos tomando o interpretando cosas que no son, ¿sale? Entonces, vuelvo a comentar, desde el 2011 hay un criterio, bueno, no es criterio, es una tesis por parte de la Suprema Corte, donde te dice que la resolución miscelánea no transgrede en ningún momento el principio de reserva y primacía por este tema, ¿sale?
¿Hasta aquí vamos todos claros? Déjenme ver en el chat. ¿No hay nada? Ok. Ahora, eso es lo que tiene que ver un poquito con lo que hablamos, ¿sale? Esta lámina es la que tiene que ver con lo que les acabo de comentar. La facultad que tiene la autoridad para emitir la resolución miscelánea, la validez constitucional. Aquí precisamente están los fundamentos que facultan al SAT para emitir las reglas, ¿sale? Pero volvemos a lo mismo y por favor que quede bien claro. Tenemos la obligación de atender una regla miscelánea siempre y cuando venga por obligación de un artículo de ley ir a atender precisamente la resolución miscelánea. ¿Vale? Ok. Vamos aquí, esto es la primera regla, y antes de pasar a las reglas, quiero también para los nuevos y para los que no somos tan nuevos en el área, enseñarles un poquito la estructura de las reglas misceláneas. Si ustedes tienen ahí a la mano su resolución miscelánea, van a encontrar que toda resolución miscelánea parte del contenido. Y todas las reglas, y eso es el comentario que quiero hacer, todas las reglas que empiecen con el número 1 habla de disposiciones generales. Todas las reglas que empiecen con el número 2 son reglas que tienen que ver con código fiscal. Todas las reglas que empiecen con el número 3 tienen que ver con impuestos sobre la renta. Las reglas que empiezan con el número 4 tienen que ver con la ley de impuesto al valor agregado. Las reglas que empiezan con 5 tienen que ver con el IEPS, impuesto especial sobre productos y servicios. Las reglas que empiezan con el número 6 tienen que ver con contribuciones de mejora. Las 7, las de derechos. Las 8, con impuestos sobre automóviles nuevos, el famoso ISAN. Las 9, todas las que tengan que ver con ley de ingresos de la federación. 10, hidrocarburos. Y 11, todas las que tengan que ver con decretos, circulares, convenios y otras disposiciones. ¿Sale? Y eso, si tú tienes la miscelánea fiscal ahí a la mano, lo vas a tener desde el índice. Y lo quiero ir explicando para cuando vayamos viendo todas las reglas y sepas el número con el cual estamos partiendo, sepas a qué cuadro estamos hablando. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar a ver la regla 1.4, estamos entendiendo que estamos dentro de las de disposiciones. Y otro tema, cuando haya alguna regla que ya viene del año pasado, les voy a decir no es nueva. Cuando haya sido regla nueva, les voy a decir esta es una regla nueva. O cuando se haya modificado una regla, se los voy a comentar también para que lo vayan teniendo dentro de sus comparativos. Primer punto, esta regla no es nueva, tiene muchos años y la verdad es que no lo pelamos. ¿Qué es? Es la regla 1.4, es la regla que te habla qué hay que hacer si la autoridad pretende presumir que tú eres un EFO o un EDO. Y para esto siempre me gusta utilizar esta laminita y ahí les va. Este procedimiento, repito, va para aquellos que la autoridad pretende presumir que tú eres un EFO. Acuérdense que toda presunción parte de que la autoridad te va a notificar a ti, el posible EFO, decir, oye, yo creo que no cumples con las características de una empresa que sí tiene personal, infraestructura, la facturación coincide con tu actividad, o sea, creo que estás haciendo algún tipo de travesura, por llamarle de alguna forma, ¿sale? ¿Qué hay que hacer? Primero, cuando el SAT presume, y aquí lo estamos viendo, que tú tienes operaciones inexistentes, te va a notificar y te va a decir lo que te acabo de comentar, ¿sale? De ahí, la autoridad tiene 15 días, el contribuyente, tienes 15 días para poder satisfacer las necesidades de la autoridad. Decirle, oye, yo no estoy siendo un EFO, te puedo demostrar que yo las operaciones que realizo, sí las realizo de manera correcta, y aquí están mis pruebas, ¿sale? De ahí, de cuando pasan esos 15 días y tú entregas la información, el SAT
tiene 50 días y sí, lo sé. ¿No? En el chat. Perfecto. Vámonos ahora con el EDO. Y este creo que es al donde nos aplica la mayoría, y déjenme decirles que no es lo que no atendemos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el EFO se convierte en definitivo? Ojo, y aquí viene el problema. Cuando ya el EFO está en la lista definitiva, ojo, no cuando tú te diste cuenta, es cuando al EFO lo publica ya de presunto a definitivo, tú, el que tuviste algún servicio, compraste algún producto, te diste cuenta, y espero que te hayas dado cuenta en el momento correcto, tienes 30 días. Pero vuelvo a lo mismo, no cuando tú te diste cuenta porque apenas lo vi. Tienes que tener, y esperemos que todas sus empresas tengan un mecanismo para ir detectando mes a mes, porque acuérdense que es cuando se actualizan las listas, si aparece o no uno. No es cuando yo, oye, pues estoy viendo que aquí está Fernando desde agosto del 2024. Pelas, compadre. Ya traes una bronca. ¿Sale? O sea, el procedimiento es, desde el momento que aparece en la lista definitiva, el posible EDO tiene 30 días, le llaman la ley, o en este caso la regla miscelánea, para autocorregirse. ¿Qué es autocorregirse? Pues prácticamente, pues decirle a la autoridad una de dos. Oye, pues la neta, si te debo, ahí te va. Y te pago las diferencias de ICR, las diferencias de IVA, con sus recargos de actualizaciones, sin multas, porque yo lo hice a manera de autocorrección. Ese sería para la autoridad el más sencillo. Pero si tú dices, oye, espérame, fíjate que yo hice negocios con la conejita SADCB. A mí sí me consta que yo sí hice el negocio y no estoy de acuerdo en autocorregirme. ¿Qué hago? Le doy a la autoridad dentro de estos 30 días la información para demostrar que yo tuve materialidad de las actividades. Y no, déjenme adelantarles, y creo que en algunas otras charlas que he tenido con ustedes, los que ya han tomado alguna plática conmigo, lo he dicho, la opinión de cumplimiento no da materialidad, señores, no la da. No sirve para materialidad, ¿sale? El contrato no es prueba idónea, completa para materialidad. Es más, el contrato podrá ser el 10% para demostrar un proceso de materialidad. Pero bueno, vamos pensando que tú entregas toda la información que tú crees que es suficiente para demostrar la materialidad. La autoridad se va a tomar 30 días para revisar tu información. Si la autoridad dice, tienes razón, Fernando, no hiciste, tú sí hiciste operaciones con la conejita SADCB, ahí muere el asunto y se acabó. Pero si la autoridad te dice que no, te va a fincar un crédito fiscal y a la par puede iniciar una presunción de delito. Ojo, para que inicie esto, no es porque lo diga. Lo que tiene que hacer la autoridad tiene que iniciarte facultades de comprobación, lo que conocemos coloquialmente una auditoría, ya sea revisión electrónica, de gabinete o visita domiciliaria, hacer el proceso que manifiesta el código y ahora sí fincar el crédito fiscal. Y al igual que con los EFOS, si ya tienes un proveedor en lista definitiva, acércate a tu abogado fiscalista para que te ayude a armar la estrategia. ¿Por qué? Y eso lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Hay abogados fiscalistas que dentro de su estrategia sí está el atender este procedimiento que están viendo aquí. Hay abogados fiscalistas que no. Dicen, tú no te acerques hasta que no venga el SAT a pedirlo
y de ahí nos arrancamos. ¿Sale? Pero por eso hago el comentario que eso va a depender del abogado fiscalista con el que te acerques. Lo que sí tienes que hacer, sí o sí, es que desde que tienes ya el problema con un EFO en tu lista de proveedores, acércate al abogado y que él sea el que te diga qué procedimiento vamos a llevar adelante. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? ¿Chat? ¿No? ¿Aún no? Perfecto. Muchísimas gracias. A ver, creo que sí. No, todo bien. Va. Ahora, este tema, la regla 1.9. La regla 1.9 te habla de los anexos. Les pongo ejemplo. Aquí en la oficina les he pedido que cuando se vaya a hacer un trámite con el SAT, revisemos tanto el anexo 1 como el anexo 1A. Del anexo 1, ¿qué tengo que revisar? ¿Qué forma oficial me pide el trámite? ¿Por qué? Porque hay muchas veces, y no sé si ya les pasó, el formato no cambia, pero llega a cambiar a veces el número del formato. Y ese datito, el número de formato, lo vas a encontrar en un circulito que está por lo regular en la parte superior derecha. O es más, el número no cambió, pero cambió la fecha de publicación. Que antes decía, nos voy a poner un ejemplo, 2014, y lo actualizaron en 2020. Solamente por ese punto, si tú llevas la forma oficial, aunque sea lo mismo, el mismo número de formato, pero por la edición cambió, el SAT te puede rechazar el trámite. Por eso es importante que año con año revises las formas oficiales. En estricto sentido, ahorita ya avanzaron 9 días de enero, ya los trámites que hayas empezado a hacer a partir del 2, el 1, pues no creo que alguien haya en su sano juicio querido hacer algo. A partir del 2 de enero a la fecha, si tú ibas a hacer un trámite, voy a poner como ejemplo otra vez un tema de cambio de domicilio, pues revisa el formato del anexo 1 para 2025, no el del año pasado. Este lo amarro con el trámite fiscal anexo 1A. Y precisamente el anexo 1A, alta masiva del RFC de salarios, y me dio el trámite sin problema, y lo quise hacer otra vez este mes y ya me lo rechazó. De por sí la página anda que no sirve, y a todo le echamos la culpa a la página. Pero ¿qué crees? No era la página. El problema es que cambiaron el anexo 1A y no te diste cuenta que ya el formato que te pedía ya quería un renglón más, porque sí pasó eso en el 2023, por eso les digo. Y pasó de un mes a otro, Por eso, insisto, cada que veas en la página del SAT una publicación que dice se modificó formatos anexo 1A, baja esa modificación de volada, porque puede ser que uno de esos anexos que se modificó sea con uno de los trámites que tú y yo usamos más común, o puede ser uno de los que no, pero por lo menos date un tiempo de revisar esas modificaciones que hacen a estos dos anexos, tanto el 1 como el 1A. ¿Vamos bien? A ver en el chat, dice Jesús, sí, perfecto. José también. Perfecto, ok. Ahora, el anexo 3, que te habla de los criterios no vinculativos, y lo voy a amarrar con el anexo 7, criterios normativos. Les explico la diferencia entre uno y otro. Primero, hay que entender, los criterios, si vemos la jerarquía de leyes, van hasta la base de la pirámide. ¿Qué va primero? Constitución, leyes orgánicas, leyes y códigos, reglamentos, y hasta la base que van misceláneas, decretos, criterios,
Oye, pero si van hasta la base, ¿por qué los tengo? Entonces, ¿para qué los pelo? Por una simple y sencilla razón. Porque es lo que el SAT piensa. Así de fácil. En criterios no vinculativos te relaciona, y esa es la explicación, te relaciona todos aquellos actos que hace el contribuyente que el SAT ve mal. El anexo 7 te relaciona todas aquellas interpretaciones que da la ley de algún artículo. Vuelvo a repetir, el anexo 3 te habla de todas aquellas cosas que haces tu contribuyente que a mí el SAT no me gusta. ¿Sale? Anexo 7 son cómo interpreto yo alguna regla o algún artículo. ¿Sale? Oye, pero van hasta la base, lo entiendo. Pero creo que tenemos la obligación como contadores, consultores, asesores, de que cuando sabemos que hay